Radio COE, plataforma representativa, crítica y plural. Los empresarios expresan. Comenzamos. Buenas tardes, estimados amigos. Radio COE les da la bienvenida a esta nueva emisión que vamos a estar lanzando al aire los días martes y jueves de cada semana. En esta ocasión, su servidor, Hugo Sánchez Ramírez, vicepresidente del COE, da la introducción. En unos momentos más estará el maestro Francisco Muñoz, titular de este programa, y vamos a avanzar un poquito en lo que vamos a platicar respecto a un tema interesante, toda vez que es materia de comentarios de manera cotidiana, como es la vivienda. Para tales efectos nos está acompañando el licenciado César Bonilla Yunes. Él es miembro del Consejo de Organismos Empresariales, pero honra un cargo ostentoso a nivel nacional y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. César, bienvenido a esta emisión de Radio COE. Muy buenas tardes, mi querido Hugo. Como siempre, un placer estar aquí en Radio COE, sobre todo ahora que estamos saliendo por primera vez al aire en vivo, directamente desde las instalaciones de Retro Empresarial. Y bueno, yo creo que va a ser muy ameno el programa, hay muchos temas inmobiliarios que tratar, hay muchas cuestiones. Hugo, aparte de ser vicepresidente del Consejo de Organismos Empresariales, es un especialista inmobiliario, toca temas muy sensibles del centro histórico, de administración de inmuebles. Su familia ya es de abolengo en el ámbito inmobiliario, es una segunda generación, por lo tanto vamos a tener comentarios de mucha experiencia y muy acertados. Muchas gracias, Hugo. Pues realmente con tu presencia no son cebollas, pero con tu presencia sí galardonamos esta tarde en esta emisión. ¿Qué opinión te merece actualmente el inmueble, la actividad inmobiliaria en la actividad económica en nuestro país? Fíjate que hay que partir de que el inmueble es un instrumento de inversión a mediano y largo plazo. No es simplemente un patrimonio, no es simplemente el lugar donde vamos a vivir, no es simplemente el ahorro que invertimos en una superficie de tierra, sino que sobre todo hay que considerarlo como un instrumento de inversión. Cualquier tipo de inmueble, sea de uso comercial, habitacional, industrial, tiene un ciclo de vida dentro de un mercado inmobiliario, es decir, inicia con tasas de plusvalía que pueden ser aceleradas o pausadas de acuerdo a la región y a las condiciones imperantes del mercado, tiene su crecimiento, tiene su clímax, y después tiene su declinación. Para que quede claro, es como poner el ejemplo, las personas que hace 40 años invirtieron en la colonia América Sur, por poner un ejemplo, tomaron unas tasas de rendimiento muy altas, a lo mejor de hace 40 años, hace 35, 30 años, y como un instrumento de inversión acertado en esa época, financieramente lo ideal era venderlo y después tal vez invertir en La Paz, después vender en La Paz y vender en la zona y comprar en la zona de Angelópolis. Entonces, como instrumentos de inversión hay que irlos canjeando y hay que irlos modernizando para obtener importantísimos y altísimas tasas de rendimiento, ¿no? Fíjate que recordarás que hace todavía unos años atrás se decía que el inmueble era un refugio de viudas, un negocio de viudas, porque en lugar de comprar seguros de vida, una cosa así que te pudiesen garantizar la falta de alguno de los cónyuges, estos los suprimían y dejaban bienes inmuebles, y entonces el negocio era precisamente rentar. Y estadísticamente hablando, la mujer tiene mayor número de años de vida que el hombre, y esto hacía que las madres de familia, viudas, pues única y exclusivamente se quedaban ya como negocio el rentar un inmueble, y eso les garantizaba el tener mes a mes lo que podría ser su gasto, pero adicionalmente
En esas épocas, recordarás tú, bueno, tú no lo recuerdas porque eres joven, pero en esas épocas no existía inflación. Entonces los inmuebles tenían una referencia económica muy distinta a la que pudieron tener en los años de los 70 a los 80, a los 90, ¿no? Que eran tasas de inflación del orden de los 180, 150% anuales, eran tasas escandalosas, ¿no? Y lo único que respaldaba eran dos tipos de inversiones, el oro y los bienes inmuebles. Y mucha gente decía que el dólar, pero el dólar como pues una moneda de cambio se veía con las fluctuaciones, podrías ganar, podrías perder, pero sí lo que nosotros recomendábamos era que finalmente se invirtiera en un bien inmueble. Y creo que las personas que en esa época tuvieron el buen tino de seguir nuestros consejos, pues están perfectamente bien respaldados en sus inversiones inmobiliarias, en sus ahorros, a través de un inmueble. Es correcto, lo acabas de tocar, el tema son los orígenes de la actividad principal inmobiliaria en la ciudad de Puebla. Puebla tradicionalmente con una economía muy fuerte en la rama textil en sus inicios, pues derramó grandes utilidades que se fueron invirtiendo en estas familias que llevaban a cabo esa actividad económica, y Puebla, pues tú lo sabes, es cuna a nivel nacional, es un modelo donde se invirtió muchísimo dinero en edificios de productos, ¿no? Y precisamente se le empezó a llamar el patrimonio de las viudas, porque tenían su dinero seguro, no tenían que batallar mucho, porque había los administradores de inmuebles, las agencias de bienes raíces que se ocupaban de llevarle la administración a estas viudas. Las familias invertían ahí para asegurar el futuro de su siguiente generación al menos, y sí, fue muy interesante. Hay que ver cómo van cambiando el comportamiento de los mercados. Lo que fue muy atinado por consejo de los inmobiliarios, como tú lo acabas de decir, en los 70s, en los 80s, empieza precisamente ante tanto cambio económico y ante la globalización de los mercados, se empieza a volver muy sofisticado a partir de los 90s. Y entonces vemos cómo se va transformando el mercado inmobiliario, lo vemos en nuestra ciudad, cómo empieza a resurgir el régimen de condominio, los fraccionamientos cerrados con ciertas características, y empieza a haber ya productos que vemos en la actualidad, instrumentos de inversión inmobiliaria como son las grandes torres que se han hecho, como se ven productos de pronto ya de hoteles vendiéndose como inversión de tiempo compartido. Y pues sí, cada vez es más sofisticado el mercado, ¿no? Sí, claro. Fíjate que, volviendo un poquito hacia atrás, Puebla como tal, recordarás, la historia nos los dicta, fue un ensayo de una nueva república en el nuevo continente, y como tal, Puebla se fundó con ciertas características muy propias de la Nueva España, y eso nos da una ventaja con el resto de la República, ¿no? Nuestro trazo, que es en el primer cuadro de la ciudad, es del tipo de tablero, hace que la vivienda que se construyó en su momento tuviera cierta referencia y que compitiera precisamente con las residencias de esa época, en la época colonial, de la Nueva España, la capital, actualmente en el Distrito Federal. Y nosotros competimos con la Nueva España porque finalmente aquí recordaremos que esta ciudad estaba dedicada precisamente para los españoles. Entonces, la gente que vivía en la Ciudad de México finalmente decía, bueno, pues era un conglomerado entre indígenas, pueblos conquistados y españoles. Pero, ¿qué te parece si después de un corte seguimos hablando de este tema? Excelente, claro. Regresamos. Volvemos enseguida. Radio COE.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Clúster y me da muchísimo gusto el gran apoyo que Hugo Sánchez, César y Paco me hicieron el grandísimo favor, ya que la ciudad tiene diferentes inconvenientes. Uno de ellos es que a veces es demasiado estrecha la distancia entre un camión y un coche. Entonces, esta vez se excedió esa distancia. Hugo, muchísimas gracias por echarme la mano en este espacio. César, muy buen peinado. Gracias. Es usted, aparte de toda una autoridad en materia del AMPI, nuestro vicepresidente nacional de AMPI, que es toda una jerarquía, y un invitado, Francisco, Hugo Sánchez, que es nuestro consejero en el COE. Y pues muchísimas gracias, disculpen, y estamos en Clúster. Hugo, una pregunta muy importante. ¿Qué obligaciones, estamos en el tema arrendatario, qué obligaciones tiene un arrendatario referente a esta sociedad, a esta ciudad que estamos viviendo? ¿Cuáles son sus obligaciones para saber también cuáles son sus derechos? Mira, en todo contrato existen derechos y obligaciones, y el Código Civil en materia de arrendamiento lo tipifica tanto las obligaciones del arrendador como los derechos del arrendador, las obligaciones del arrendatario como los derechos del arrendatario. Y entonces guarda un equilibrio, porque hace también algún tiempo esto no se regía más que por algunos artículos del Código Civil y no estaba muy bien tipificado. En 1985, que hubo una modificación en el Código Civil, se establecen ya estos tipos de obligaciones y da un equilibrio en la relación arrendador-arrendatario. Perdón, porque yo me acuerdo mucho el famoso esquema de tengo 20 años en renta congelada, ya me puedo quedar con ella. Estas cosas, a eso me refiero, ¿no? Bueno, mira, eso de la renta congelada en el estado de Puebla no existió. Eso fue un concepto que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, en donde el apoyo a la economía se congeló la renta en el Distrito Federal. Y entonces pues, gozábamos de una economía buena, porque las guerras es lo que te dejan, entre otras cosas. Una paridad 2-1, una paridad muy interesante en ese tiempo. Exactamente. Sí. Y recordemos que incluso a principios del siglo pasado el peso era más fuerte que el dólar. Entonces, cuando en 1908, 1907, todavía cuando estaba Porfirio Díaz, era 1-1. Estaba más fuerte, ¿sí?, el peso que el dólar. Y estaba respaldado muchas veces con oro peso, oro plata, ¿no? Entonces, ahí nada de papeles, sino cash, como dice el gringo, cash, y era oro. Esos esquemas se perdieron, pero bueno, finalmente en la época de Manuel Ávila Camacho se da este decreto. Con el paso del tiempo fuimos perdiendo competencia económica, empezó a haber ciertas devaluaciones, no muchas, no se apreciaban, pero el peso empezó a perder competitividad hasta que llegó al grado en 1975 que las devaluaciones empezaron a ser muy fuertes y el peso empezó a perder fuerza. De tal suerte que cuando tú ibas a cobrar, porque me tocó todavía, mire, en alguna ocasión lo he comentado, me tocó la suerte y la fortuna de ir a la Ciudad de México a cobrar rentas congeladas y te daban puntualmente tus 10 pesos de renta en una casa que, por ejemplo, estuviera ahí excelentemente ubicada en Puente de Alvarado, para que te des una idea, entre Insurgentes y... ¿Cuánto costaría una renta? Esa renta debería de costar en esa época pues no menos de unos 6,000 pesos, bueno, más, porque eran 60 o 70 mil pesos, porque acuérdate que no había... más 3 ceros. Más 3 ceros, ¿no? Pero vamos a decirle 6,000 pesos a valores actuales. Entonces, ¿ibas por 10 pesos? Ibas por 10 pesos. Menos los 3 ceros, eran 10 centavos. 10 pesos ya incluidos los 3 ceros. Ya incluidos los 3 ceros. Entonces no era nada. Pero, ¿qué resulta? Que los señores subarrendaban. Entonces, tú pagabas rigurosamente tu contrato para no caer en un incumplimiento y que te fueran a demandar.
que casi no sucedía porque todo el mundo estaba al corriente, pero tú a su vez lo subarrendabas, y entonces tú lo subarrendabas en 3,000, 4,000 o 5,000 pesos. O sea, el negocio era de las personas que estaban viviendo. Te quiero decir que así los pasa en los mercados de Puebla, ¿eh? Bueno, pues, así es como está pasando. Cuando existen sí, plazas sí. Que se dejan y se heredan, y todo eso sucede en las plazas de maestros, sucede en todo lo que es posible heredar o dejar, o yo te lo traspaso y dame un ganancial. Bueno, pues, sucedía en estos casos en lo que es el arrendamiento. Pero a lo que voy es de que finalmente el presidente Salinas, ves que empezó a liberar el mercado, y entre otras cosas liberó precisamente la cuestión de la renta, toda vez que en el Distrito Federal hubo una hecatombe en el 1985 con la destrucción parcial de lo que fue el centro histórico del Distrito Federal. Entonces mucha gente se quedó sin vivienda, y muchas de las viviendas que estaban con rentas congeladas se vinieron abajo. Entonces ya no había nada más que el puro terreno. Entonces ahí ya vino la situación favorable, donde el gobierno dijo, bueno, quitamos esto y lo dejamos abierto. Pero bueno, finalmente teníamos el problema de todavía las rentas, en cuanto a que no se tenía cómo regir la renta. Nosotros consideramos, como intermediarios, como comercializadores de arrendamiento, que las rentas deben estar a la libre ley de la oferta y la demanda. Si un inmueble no lo puedo rentar, va a haber ocasiones en que la renta se baje, y ha sucedido. Si yo estoy rentando un inmueble en 10,000 pesos y no lo rento, lo bajo a 9, y si no sigue rentándose, lo bajo a 8. Una pregunta, César. A nivel nacional, tú tienes el panorama nacional. ¿Cómo son las rentas en Puebla? ¿Son arriba de la media, muy por encima? No tengo referente. ¿Nos podrías ilustrar? Mira, a nivel nacional, el líder en rentabilidad es el DF. La Ciudad de México paga rentas a veces hasta similares a capitales como Tokio, y similares, ¿no? Algunas zonas, ya sabes, hay zonas muy exclusivas en la Ciudad de México, llega a pagarse por un departamento similar a algo en Nueva York, a Tokio, a París. Es decir, eso nada más lo tenemos en la Ciudad de México. Y bueno, zonas metropolitanas como Guadalajara y Monterrey, ¿cuánto es la relación o la diferencia? Mira, quitando Ciudad de México, que es mucho más caro, podríamos decir que Monterrey sería el segundo lugar, antes de los problemas de inseguridad que ha habido ahorita, porque entonces ya estamos metiendo un factor que no tiene nada que ver con el inmueble, pero que lo ha afectado y lo va a afectar por lo menos temporalmente, ¿no? A lo mejor alguien en Monterrey que rentaba una casa en 25,000 pesos, ahorita te la puede rentar en 10,000, porque ya se le fue y ya no quieren vivir ahí muchas personas, ¿no? Son elementos aislados. En el mercado inmobiliario hay burbujas, ¿no? Pero tradicionalmente el mercado de Monterrey es más caro, y Puebla yo creo que estaría, quitando las zonas turísticas como Los Cabos, como Cancún, como Acapulco, podríamos pensar en lo que es habitacional, quitando el tema turístico, que Puebla podría ser la tercera o cuarta ciudad en valores de arrendamiento. Puebla ha tenido, como bien lo dice Hugo, sus altibajos, ¿no? Porque de pronto estábamos hablando de la tradición de las familias de los 40, de los 50 que invirtieron en mucho inmueble como casa de productos para rentar, y que después se fueron reconvirtiendo en condominios, porque de pronto empieza el instrumento financiero y te ofrece que por 6,000 pesos mensuales puedes comprar un departamento que cuesta 500,000 y es el mismo por el que estabas pagando una renta similar. Entonces, después del 85, después del terremoto que creó cierta migración a la ciudad de Puebla, se empezó a reconvertir un poco el mercado, empezó a tener mucha demanda, se empezaron a hacer otros inmuebles dedicados a la renta y se empezaron a vender los viejos condominios, que eran casas de productos, se empezaron a convertir casas de productos a condominios. Entonces, Puebla se revocacionó un poquito, pero no es una ciudad cara. Yo creo que está exactamente, si estamos en tercer o cuarto lugar, es porque somos la tercera o cuarta ciudad más importante del país, ¿no? Es decir, es proporcional.
Una pregunta, Hugo, y esto tiene que ver con el centro histórico. A mí me genera mucha, o más bien me llama mucho la atención las casas tan grandes que había en el centro histórico y que de repente se vuelven inmuebles completamente vacíos, completamente sin mantenimiento, unas casas verdaderamente hermosas que en su momento fueron, pilares de la zona turística de Puebla. De repente se ven zonas muy abandonadas, zonas, hablamos por la zona de San José, esas casas tan grandes o las casas del mero centro histórico. ¿Qué pasa ahí con el arrendamiento? ¿Qué pasa con tantas y tanta oferta de renta en lugares que están verdaderamente en mal mantenimiento? ¿Y qué es lo que se puede hacer para, por un lado, para reevaluar las rentas en el centro histórico y que que exista una redensificación, que creo que así se llama, y la otra, que tenga nuevamente un valor tanto como monumento o como rentabilidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, comentábamos al principio del programa que Puebla, cuando se funda el 16 de abril de 1531, se estableció un trazo muy singular que ha sido el tablero famoso. Ese tablero ha dado fama a las construcciones de la ciudad de Puebla. Cuadrícula, ¿no? En la cuadrícula, en el tablero, el famoso ajedrez. Bueno, pero debemos recordar también que fuera de ese tablero se implementaron colonias o lugares donde los indígenas, donde los trabajadores tenían que habitar y que no estaban fuera de ese centro. Esos eran los famosos arrabales. ¿Y cuáles eran? El Alto, el Xanenetla, Xonaca, después del río, San Antonio, el Tamborcito, toda esa parte, porque acuérdate que Santiago no. Santiago no. Ese fue arrabal después. La colonia Santa María, que Santa María. Parte de Santa María, sí. Pero esas, si tú observas, por más dinero que se le ha metido a los ayuntamientos en la época del licenciado Pacheco, que arreglaron todos esas colonias, esos barrios, porque eran barrios, no han tenido no han tenido la fortuna de crecer, de embellecerse como lo ha sido el centro histórico. Entonces, unos nacen feos y otros nacen bonitos. En este caso, todas esas zonas nacieron feas por razones que estoy comentando, y el centro, el primer cuadro de la ciudad, no es todo el centro histórico, porque ese es parte del centro histórico, sino el primer cuadro de la ciudad nació hermoso, es una parte muy hermosa. ¿Qué pasa? Que en el centro se construyeron las casas de la gente de capacidad económica muy alta. Y en Puebla siempre ha habido mucho dinero. Hasta la fecha, Puebla es una de las entidades económicamente fuertes. Desgraciadamente, como poblanos, no hemos sabido invertir, no hemos sabido compartir el dinero y no hemos sabido hacer negocios compartidos. El día en que nosotros aprendamos a confiar en sí mismo, a confiar en nuestra ciudad, a confiar en lo que vamos a hacer y en los negocios, vamos a ser una entidad tan fuerte como Monterrey, como Nuevo León, en el estado de Nuevo León, específicamente la ciudad de Monterrey o toda la zona metropolitana de ese estado, es fuerte por eso. Y fíjate, te voy a dar otro dato. Mucho capital poblano sirvió para financiar proyectos interesantes en Nuevo León. Bancos poblanos, ¿no? O sea, bancos poblanos. Entonces, Banco de Oriente. ¿Qué pasó con Banco de Oriente? Bueno, vinieron y lo compraron la gente de Nuevo León y no tenemos un banco. Cuando teníamos aquí un banco. ¿Te refieres a toda la República Mexicana? Francisco, ¿nos querías comentar algo del centro? Sí. Yo no tengo la suerte de haber nacido en este bello estado. Sin embargo, tengo muy fijo en la mente aquel muy merecido denominación que le dieron a Puebla como el relicario de América. Se lo mereció perfectamente en esa época, porque era una joyita, y como los relicarios, con brillo, atendido el centro, cuidado por los propietarios particulares o la autoridad municipal haciendo la parte que correspondía. Se ha perdido.
Lo comenta gente que conocía Puebla hace muchos años y que hoy regresan. Dicen, hay ciudades del centro del país, que es donde también hay algunas joyas arquitectónicas, que están bien cuidados. No vayamos lejos, Guanajuato, no vayamos lejos, Morelia, San Luis, y se siente descuidado. El centro histórico tiene historia no tan solo de Puebla, tiene historia del país. Recuperar, y he escuchado opiniones de quienes saben, no se tiene que hacer mucho, a veces con fachadismo, sencillamente respetando las normas arquitectónicas. Se puede embellecer, volver a merecer el nombre de relicario de América. Estructuralmente no se puede hacer mucho porque habría que tumbar, ¿no? Pero recordemos esos edificios con unos patios, con unos arcos, con unos macetones que distinguieron las viviendas del centro. Ahora ya no es práctico. La vida moderna nos lleva a un mundo práctico que ya no se puede. Es el comentario que yo les quería hacer. Además, con todos los vehículos, con todas estas cosas, sin estacionamientos. Yo quisiera hacer una pregunta después de este corte. Regresamos en Clúster. Ahorita les pasamos el tweet y el Facebook para que nos hagan favor de hacernos llegar sus comentarios. Adelante. Volvemos enseguida. Radio COE. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, you Adelante, estamos en Clúster, Radio COE. Le voy a pasar en este momento el comentario a Susi para que nos haga favor de decirnos el tweet, Facebook y todas estas brujerías electrónicas que nos acompañan en Radio COE. Por favor, Susi. Bueno, el Twitter es @COE-empresarial, que precisamente ahorita estamos en línea, y el Facebook es COE Puebla.
Ok, ¿y la página de COE? La página es www.coe.org.mx. Si gustan dejarnos algún comentario, sugerencia, Susi, ¿cuáles son los teléfonos que puedes atender en el COE y que nos digan qué programas empresariales les gustaría, qué temas, qué invitados? Por favor. Claro, el teléfono de la oficina es 24-09200, lo repito, 24-09200. El Nextel es 65-03291. 65-03291 y el radio es 92-12-36-150. 92-12-36-150. Muchas gracias. Muy bien, César, ya que tú tienes esta visión y además Puebla juega un papel muy importante siendo la posición tercera a nivel nacional, pero ¿cómo es el comportamiento económico? Yo tengo una pregunta referente a indicadores, ¿no? O sea, hay un nivel de una tasa de ocupación a nivel de rentas y una rentabilidad en esa, que era lo primero que te comentaba. Así es. ¿Cuál es el comportamiento económico del arrendamiento en Puebla? Sí, bueno, en Puebla hay varios nichos de mercado, pero básicamente el promedio o lo que ha pasado en Puebla es lo que te platicaba yo hace ratito. Como vivimos condiciones de ofrecimiento de créditos para adquisición de vivienda como nunca lo habíamos vivido en los últimos 50 años, las tasas actuales que manejan las instituciones bancarias son las más bajas que se han ofrecido en los 50 últimos años. La gente ha decidido comprar más que rentar. Entonces, aunque el negocio de las rentas sigue siendo un negocio muy atractivo para los inversionistas, la tasa de rentabilidad ha venido bajando de unos años para acá. La gente prefiere comprar que rentar. Entonces, lo que decía Hugo, como estamos manejando a la ley de la oferta y la demanda las propiedades, a lo mejor una casa que se rentaba hace 4 o 5 años en 10,000 pesos, ahorita se renta en 7,000 nada más, porque se ha colocado mucha vivienda en venta. Entonces, hay poca gente que está rentando, gente que no está preparada con un enganche, que compró el terreno y piensa ir construyendo poco a poco, etcétera, etcétera. Pero ¿no? Puebla tiene sus alcances, o sea, ya no vas a poder construir porque ya no hay terreno en Puebla para algunos casos. La zona metropolitana, hablamos de los Cholulas, de Cuautlancingo, de toda esa parte, también ya está agotando esa reserva. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la proyección de los próximos 10 años en términos de compra-venta y en términos de renta, ¿no? Te voy a dar un dato muy bueno. Ahorita Hugo nos va a confirmar algunas cuestiones. En los últimos 5 años, el municipio de Puebla ha tenido un decrecimiento en ocupación habitacional y en colocación de inmuebles. San Andrés Cholula ha triplicado su crecimiento de 5 años para atrás. Es decir, un mercado en crecimiento, y obviamente es lógico por lo que acabas de decir, la reserva territorial está hacia ese lado. San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo han tenido crecimientos altísimos. Pues los desarrollos están en San Andrés, ¿no? Todo lo que es la zona alrededor de Angelópolis es lo que se ha venido colocando, y pues los espacios además tienden a ser verticales porque ya la gente lo requiere por seguridad, por amenities que ofrecen estos sistemas constructivos nuevos. Pues ya la gente dice, bueno, yo tengo un departamento de 150 o 200 metros en una muy buena zona residencial, tengo una seguridad excelente y tengo una zona para hacer mis fiestas. Si quiero invitar 50 personas, pues ahí tengo mi saloncito de fiestas, tengo un pequeño gimnasio, tengo alberca, tengo un mini teatro y hasta jardín, ¿no? En muchas de estas amenidades que ofrecen los nuevos condominios de lujo, ¿no? Entonces, realmente la ocupación Puebla y áreas conurbadas, zona metropolitana de Puebla, sigue ofreciendo muy buena tasa de rendimiento para la inversión en rentas, y la ocupación es bastante aceptable, ¿no? Después, en otro momento, valdría la pena hablar un poquito de la cuestión industrial y de la comercial. Pero en este momento a mí sí me gustaría que Hugo comentara un poquito acerca de esos porcentajes de vacíos o de la demanda y de la oferta de vivienda, ¿no? En lo que es la zona metropolitana, de vivienda en renta, ¿no? Claro, mira, las estadísticas son a cierta fecha, por lo consiguiente es como una fotografía que ya se tiene como dada.
Pero ahorita la ocupación de la vivienda existe suficiente, de tal suerte que eso hace que no se nos eleve el monto de las rentas. No sé si recuerden ustedes que allá por 1985-86 teníamos severos problemas de vivienda. Por la migración después del terremoto, ¿no? Exactamente, por una parte es esa. Y después la otra, el querer controlar la renta a través de porcentajes establecidos por la propia ley. Entonces había un desaliento en cuanto a que, híjoles, ya nos quitaron bancos, ya nos quitaron los dólares, ahora vienen con las propiedades, porque había mucho rumor en ese sentido y vivíamos siempre a la zozobra. La gente dejó de construir vivienda en arrendamiento y entonces se encareció la vivienda en arrendamiento, cosa curiosa. Con el paso del tiempo se empezaron a hacer muchísima vivienda, hubo créditos suficientes, la gente compraba y con la misma renta o parte de la renta pagaba la casa. Claro, siempre y cuando se lo autorizara la institución financiera, porque eso no está en el contrato que tú suscribes, no está permitido, pero bueno, salvo autorización expresa de la institución financiera. Y eso hizo que exista en este momento la suficiente vivienda para que tengamos rentas económicamente accesibles, afortunadamente. Ahora, ¿cuál es el problema hacia 5 años que yo le veo? El problema a 5 años es que ya no vamos a tener tierra. César decía, y lo dice cierto, es que las reservas están hacia la parte poniente, pero eso ya no es Puebla. Estamos nosotros transmitiendo en este programa en el territorio cholulteca. Puebla ya no tiene espacio. El único espacio que le queda como reserva natural es la parte de Valsequillo. Entonces esa es la parte que pero ya está perfectamente bien tipificado por el desarrollo. ¿Qué es lo que se va a hacer de aquí a 5 o 6 años? Por eso es que los ayuntamientos, no sino los anteriores también, han visto la situación de redensificar el centro histórico, aprovechar los terrenos que existen. Y los servicios. Bueno, ahí viene otro problema, porque, mira, por ejemplo, los servicios están dados para vivienda unifamiliar. Si yo elimino en una manzana que pueden existir, ¿qué te gusta? Unas 30 o 40 viviendas o 50 unidades habitacionales, las consolido, hago una sola y me elevo y hago un condominio en donde voy a meter ya no 30 familias, sino voy a meter a 300 familias, no me va a dar el aforo del agua, no me va a dar la capacidad de drenaje, no me van a dar la capacidad vehicular, y entonces no tenemos la capacidad para poder hacer ese tipo de desarrollos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ampliar los servicios, ampliar las calles, meter drenajes más profundos, de mayor grosor, y eso en el centro histórico creo que no es complicado. No es posible. Es muy complicado. Estamos de salida en Clúster y yo los quiero comprometer a 2 programas más, porque miren, este maravilloso cronista de la ciudad que eres tú, Hugo, necesitamos 2 cosas y quiero pedirte este compromiso, además como autoridad que eres en el COE en muchos aspectos, que nos pongas en línea en la página del COE parte de este acervo histórico. Mira, mucho lo podemos platicar, pero tenemos tan poco escrito que necesitamos nosotros, los que nos dedicamos a la actividad empresarial, tener conciencia de lo que ha venido pasando para no repetir varias cosas. Claro. Entonces, valdría la pena, y es parte de las cosas que vienen en este proyecto, en esta página, este tipo de acervo que te voy a pedir. Y la otra, y aquí tiene que ver mucho tu ayuda, César, vamos a subir ya la página como una página de productos, de servicios. Ayúdanos en el sentido de subir a través de este nuevo esquema de la página tanto los proyectos como los servicios que existan en Puebla y que deberían de conocer la comunidad empresarial y la ciudadanía. Entonces, son 2 de los compromisos, y me gustaría mucho que pudiéramos tener otro programa más, y otro programa más donde viniese
Perfecto. Entonces, me acaban de decir que tenemos un pequeño bloque más y estamos en Clúster. Continuamos. Volvemos enseguida. Radio COE. Seguimos en Clúster. A veces los comentarios fuera del aire se vuelven muy interesantes, demasiado interesantes. Aquí estábamos comentando con mi tocayo Francisco de algún otro programa que estoy comprometiendo con él y con César referente, imagínense la importancia de llevar vivienda a las zonas rurales, o sea, todo un concepto, un cambio cultural y sobre todo un cambio necesario. Las condiciones de pobreza a veces tienen mucho que ver tan solo con la dignificación en algunos patrones culturales, ¿no? Entonces, y sobre todo en el esquema de pobreza patrimonial, hay que dar pauta y hay que tener apoyo sobre eso. Entonces, Paco, quiero comprometerte para el próximo jueves, de este jueves en 8, que nos hagas favor, si es posible, consúltalo con tu agenda. Tienes que venir igual de peinado, ¿eh? Con todo gusto, Hugo. Dice César me ha invitado. Dice César, es una moda parisina. Y, Hugo, si yo quiero rentar un lugar, hay tanto, o sea, media Puebla veo que se renta o se vende en muchos aspectos. ¿Qué tengo que cuidar para rentar un lugar? Mira, vamos a dar aquí unos tips para nuestros cibernautas. Que se van a subir inmediatamente al tweet para que diga, okay, observa. Miren, vamos a pensar que ustedes están necesitando rentar una vivienda. Lo primero que nosotros recomendamos es el hecho de que vean la zona de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si usted trabaja al sur de la ciudad, si sus hijos estudian al sur de la ciudad, no tiene por qué buscar una casa al norte de la ciudad. Viceversa, si usted SOC. Sí. Entonces no podrá hacer eso. Sucede generalmente, sí. Y por eso arriendan como arriendan, ¿no? Porque fíjate, cuando hicieron el plan del periférico en la época del licenciado Bartlett, vieron ese problema, y todo lo que era la parte industrial que se tenía desarrollada en la parte norte de la ciudad, Volkswagen y todo eso, se empezaron a hacer desarrollos, o se tenía contemplado una zona de desarrollo habitacional que nunca se generó, y toda la zona habitacional la hicieron en la parte del sur de la ciudad. El crecimiento de la ciudad está hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que la mayoría de las personas que trabajan en el sur
la mayoría de las personas que viven en el sur trabajan en el norte. Esa es la incongruencia que estamos viviendo y por eso es tanto caos vehicular. Tú nada más observa cuando salen los empleados de Volkswagen y todo las personas de FIMSA. La parte de la autopista se congestiona, lo que es el Boulevard Hermano Cerdán congestionado, te metes a la parte deprimida de lo que es el Boulevard Atlisco, atascado, te sigues por esta parte de lo que es el vía la periférico de Tliscayo. Tliscayo, todo eso atascado. ¿Y qué sucede? Pues porque aquí están los desarrollos cuando debieron haber sido del otro lado. Y además una estadística terrible, fíjate. Dicen que en Puebla el 60% de los trabajadores ganan 20% arriba del salario mínimo. Y de esa estadística, el 50% llega a ser de transporte. Sí. Eso es terrible. Correcto. Ese es el otro punto que también estamos considerando. Usted debe son porcentajes que determinan algunas autoridades económicas, ¿no? Pero se considera que el 20%, tú lo has dicho bien, esté destinado a pagar lo que es tu vivienda en compra o pagar lo que es el arrendamiento de donde vas a vivir. Entonces, si ven una casa que está muy bonita, pero que está arriba del 20%, no la renten, porque no les va a alcanzar. Entonces, tip número 1, considera el 20% de tu ingreso para renta. Claro. Ese es un tip. Eso es. El segundo tip es, si usted trabaja en el sur, consígase una casa en el sur y sus hijos cámbienlos al sur. Porque luego trabajas en el sur, tus hijos están en el norte, tu esposa va al oriente y tus diversiones están al poniente y nunca se ven, ¿no? Por seguridad. Okay. Bueno, cuando vayan a rentar, generalmente sí cerciórense de alguna manera de que al que le están pagando la renta es el propietario. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, finalmente a ti te piden identificación cuando tú vas a rentar. Bueno, pues señor, pues nada más también quiero saber que usted sea el propietario. Creo que cuando hay una inmobiliaria de por medio no hay problema, pero cuando tú vas y dice el famoso cartón trato directo, ¿cómo sabes que el señor efectivamente de ese trato directo es el propietario? Ha llegado en los casos en que han sorprendido a la gente, no son los propietarios, tú le das la renta y se desaparecen y resulta que llega el legítimo propietario y dicen, bueno, pues yo se lo di a fulano de tal, no, pues ese no es el propietario. ¿Qué hace usted en mi casa? Sí. Mi casa ni siquiera estaba en renta. ¿No? Exactamente. Entonces son situaciones que sí deben de cumplir. Aquí viene el otro punto, como tip: procuren acudir siempre a un profesional inmobiliario, porque está establecido, sabe que al que le va a pagar la renta es el legítimo propietario y no va a tener problemas. Entonces serían estos tips los que estaríamos dando en este momento para que tengan un buen arrendamiento y bueno, cuiden la casa y paguen puntualmente su compromiso de renta. No van a tener ningún problema el tiempo en que estén habitando ese inmueble. Ok. Un comentario, César. Tu comentario de salida y tu opinión de Radio COE. Bueno, mi comentario de salida es: consulten siempre a un profesional inmobiliario. Hay una asociación muy fuerte aquí en Puebla que es AMPI Angelópolis Cholula. Pueden meterse a la página AMPI Angelópolis Cholula para obtener un poquito más de información y tips inmobiliarios, ¿no? Radio COE es lo máximo, estamos realmente integrados a una cúpula empresarial real de empresarios de veras y pues es algo, como siempre COE, somos los empresarios modernos que vamos a la vanguardia en la modernidad y estamos punteando ahorita en la tecnología, que es lo de hoy y es lo de mañana, ya lo había comentado Paco, pues estamos innovando. Como siempre, COE va a ir siempre un paso adelante que las viejas estructuras aquilosadas de otros organismos empresariales. Quiero nada más también aprovechar antes de irnos, sí, a nombre del Consejo, de los compañeros que integramos este organismo, felicitarte, Paco, por ser el líder de este proyecto. Lo estás desarrollando excelentemente bien y yo creo que a muy corto plazo vamos a tener una realidad en materia de comunicación. Felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias. Habrá que conseguir un locutor de veras. Pero mientras, aquí estamos. Yo creo que Paco, es más muy efectivo. bien. Como invitado, tu opinión sobre este tipo de plataformas como es Radio COE. Extraordinario. El momento, la época lo exige. Ustedes han puesto el pie por delante, es vanguardista lo que están haciendo, un foro a los empresarios que, como bien dice César, necesitamos lugares de expresión donde, con todo respeto, como siempre lo he visto, pero con una veracidad que podamos hablar. Va a ser bueno para Puebla, bueno para todos los que andamos aquí. Y fíjense, la semana pasada se presentaron diferentes propuestas de enlazar Radio COE incluso a canales comerciales. Entonces, creo que vamos bien, pero queremos ir paso a pasito, como gallo gallina, pero solo podemos hacerlo con su apoyo. Muchísimas gracias, terminamos Clúster. En cabina Leo, muchas gracias, y sobre todo en el soporte y en la información, Susi. Muy buenas tardes. Eso fue todo en Ciudad Empresarial. Nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias. Thought it wouldn't matter if we didn't stay together. And if it was over, maybe it was for